Nos encontramos en la Academia Argentina de Letras junto al presidente Pedro Luis Barcia para hablar acerca del habla y la lengua de los argentinos. Bienvenido, doctor Barcia. Gracias por recibirnos en su despacho. Gracias a usted por trasladarse de Tucumán, supongo que no en carreta como en el siglo XIX. Han venido y son bien recibidos en esta casa. Y gracias por difundir la labor de la Academia. Muchas gracias. Existe un proceso de globalización del español actualmente. ¿Cuáles cree que son los aspectos positivos y cuáles los principales problemas que acarrea esto? Los aspectos positivos de la globalización del español, entendiendo por tal una forma de búsqueda, sobre todo tiene que ver con la lexicografía, con el léxico, no tiene que ver con la sintaxis ni con otras modalidades, sino la lexicografía. Es decir, usted como dice coche, auto, carro, entonces se busca cuál es la que tiene mayor frecuencia de uso y se toma esa como la palabra clave para usar en noticieros, en telenovelas, en teatro, en radio, etc. La CNN adelantó en esto muy bien, buscando una lengua general donde las designaciones de las cosas cotidianas fueran las que tuvieran mayor representación en todos los países de América y de España también, por supuesto. Entonces, lo positivo que tiene es que en la medida en que esta globalización léxica se haga, se comprende mejor todo mensaje que se lance. No es necesario hacer aclaraciones, si usted dice cordón, qué quiso decir, si dice bordón, si es cordón o bordón, en cuanto a que los países usan distintas designaciones, usando palabras generales o universales o internacionales, como las llamamos, hay mayor comunicación. Esto, por un lado, asegura que la comunidad hablante ratifique sus lazos de unión y se unifique el panhispanismo. Desde el punto de vista comercial es muy importante porque no hay que hacer doblajes de las producciones que se hagan, bien sea entrevistas, telenovela o lo que sea. Lo que está ya producido en este nivel se puede lanzar sin dificultad. Le pongo el caso típico de las películas de Darín en España, que yo como voy todos los años, 2 y 3 veces por año a España, iba escuchando la recepción que las películas de Darín tenían. Antes de Nueve Reinas, Darín, el libretista, el guionista de Darín en las películas, acentuaba mucho la parte probablemente porteña de Darín. Entonces, el español que escuchaba esa versión se quedaba totalmente afuera. ¿Qué hicieron los españoles? Empezaron a doblar a Darín al español peninsular, lo cual realmente era un desajuste, pero es la forma de que llegara. Cuando se dieron cuenta de esto, empezó a modificarse el guión de Darín, y de todas las películas argentinas. Hay una película, por ejemplo, El Polaquito, que es intraducible y no tuvo éxito. Entonces, a partir de Nueve Reinas comienza a avanzar el lenguaje internacional y ocuparía más o menos un 90% del lenguaje y un 10% del localismo. Siempre aparece, en ese caso, un boludo, un pibe, que indicaría la raíz argentina, pero todo el resto es general. Y llegamos ya al caso excepcional, que es la película El Abra, donde no hay una palabra que sea un argentinismo, un rasgo de argentinismo, de modo, y Darín lo ha hecho con esfuerzo, porque Darín tiene una tendencia porteña fuerte. Entonces es un esfuerzo que reditúa en favor de la comunidad hablante y en favor de los negocios del idioma, porque en torno al idioma hay un enorme, un millonario negocio que tiene que ver con la venta y compra de productos que tienen por apoyo el idioma, básicamente. Estas son las bondades que tiene este internacional. Las dificultades o limitaciones que usted me preguntaba se dan porque, básicamente, como todo proceso de globalización, afecta a las identidades culturales. Así como se ha producido un avance muy creciente de la globalización, que generó una reacción de identidades culturales muy fuerte, algunas de índole netamente cultural y otras religiosa, como en Oriente, y tuvo que frenar la globalización, recular y empezar a acomodarse para no dejar terreno, espacio a la identidad, pero convivir con ella, y entonces dar el famoso lema, hay que pensar globalmente y actuar localmente. Ese es el lema que inaugura el Club de Roma y que aplica la globalización en muchos campos. En el campo de la lengua pasa lo mismo, es decir, reacciona el público porque se encuentra con que sus localismos, sus expresiones típicas, andá cantale a Gardel, en Pampa y la Vía, no los ve reflejado en los diarios ni en los medios, porque claro, si aspiran los medios a tener lectores o consumidores más allá de la frontera,
Esto habría que explicarlo en cada vez que se dice y sí, no sería negocio. Entonces, esta limitación de afectar en algunos casos seriamente la identidad cultural lingüística de un país, sí, esto es la mayor contra que tiene el lenguaje internacional, el español internacional. Usted, entre otras cosas, habló de los medios, la televisión, la radio. ¿Cómo ve el lenguaje, ¿sí?, hoy en día, de esos medios, lo que nos transmiten? Y si realmente empobrece el lenguaje actual de los... Hay de todo. Por ejemplo, tomemos los diarios. Los diarios son los que tienen tal vez el mejor lenguaje. ¿Por qué? Porque para la producción del diario todavía queda un espacio de revisión, corrección y supervisión, pese a que han desaparecido los correctores, por eso se filtran errores en los diarios. Los diarios en nuestro país, el mayor desajuste lingüístico lo tienen en los títulos, porque los títulos tratan de captar la atención, entonces fuerzan el lenguaje, rompen la sintaxis, abrevian para ser efectivos, y ahí es donde cometen desafuero sintáctico, sobre todo, sí, y como son titulares, son impactantes, pero cuando usted lee el resto del artículo está bien escrito. Entonces, generalmente son los que titulan, los que deforman la lengua. Pero en general, nuestro periodismo es bueno, se han hecho pruebas. Raúl Ávila en México es el hombre más científico en este campo, yo trabajo con él en un proyecto en común que tenemos. Es el hombre que mide la calidad y la riqueza de la lengua en los periódicos. Y ha determinado que la riqueza de los periódicos, de los grandes periódicos, quiero decir, de América, sí, está muy por sobre el nivel medio. Ahora, piense usted que cada sábado nosotros tenemos colaboraciones de hombres como Vargas Llosa o en el caso de Tucumán, cuando vivía el bueno de Tomás, Eloy Martínez, con sus publicaciones, o profesores de la Universidad de Tucumán. Entonces, todo esto hace que mejore y levante mucho el nivel. Esta presencia de intelectuales no se da tan frecuente en televisión ni en radio. En televisión tenemos géneros que son absolutamente descartables desde el punto de vista del idioma, que cometen realmente tropelías. No hay que escandalizarse por esto. Lo que hay es que estar atento a lo que ocurre, conocer lo que ocurre, para después tratar de asistir a los medios. Sí. Los medios orales son los que tienen mayor desajuste. Por ejemplo, los géneros que hoy día están muy desaforados son los de programas de chismes. Todo lo que es programas de chisme la tarde, entre las 3 y las 7 de la tarde, son de un desajuste verbal enorme. Tiene dos características: pobreza y vulgaridad. A mí, le puedo explicar después por qué, me preocupa más la pobreza que la vulgaridad. En segundo lugar, tiene usted una limitación en los programas de fútbol, que es una pena, porque la Argentina fue un modelo en cuanto a lengua de comentario futbolístico. Acá ha habido gente de altísimo nivel. Van quedando muy pocos, Macaya Márquez, Morales y algún otro. El resto improvisa mucho y no tiene dominio del sistema. Los programas de niños son desastrosos en general, salvo los que maneja algún payaso, como en el caso del conocido y difundido payaso actual nuestro, el principal argentino. Pero en general, ¿por qué? Porque las conductoras son gente que no están preparadas para el nivel lingüístico del niño. Entonces se expresan con desajustes verbales respecto de la edad. Es tan impropio decir una grosería en medio de una reunión de señoras como tratar al niño como si fuera un enano, en vez de ser una persona menor y por lo tanto que exige una adecuación lingüística diferente. Bueno, en cambio, tenemos programas de entrevistas culturales, de entrevistas políticas, que hasta que no se pelea la cosa va bien. Y a nivel es bueno. La radio presenta, hoy día estoy viendo, porque yo escucho mucha radio y veo mucha televisión, porque ya he leído casi todos los libros, de modo que, insisto, no me preocupa mucho, yo bien releo cosas, más que leo cosas nuevas. La radio que la sigo, veo que la tarde empezó, el desafuero empezó a la tarde, cada vez a volcarse más. Hay programas donde hay demasiada letrina, donde hay demasiada cloaca innecesaria, porque como mi tesis es que una puteada o un insulto o una mala palabra son efectivas cuando son colocadas insospechadamente en medio de un lenguaje terso, pero si usted atorna todo el lenguaje en una cloaca, pierde eficacia. Bueno, lamentablemente está desbordando la mañana. Ahora, lo que estaba antes a la tarde, ahora, yo cuando viajo en taxi por la mañana, que escucho los noticieros, están incorporando incesantemente expresiones groseras, vulgares, pero lo que más grave de todo es lo pobre. Le digo por qué. La pobreza lingüística
indica que hay pocos recursos para la expresión. El hombre piensa con palabras. Si tiene pocas palabras, piensa menos. Es así, es así. Se ha demostrado que cuando usted piensa, mueve la glotis. A mucha gente usted le puede poner el dedo en la glotis y se ve que no hay movimiento, por más que hable, o sea que no piensan nada. Hay un género de políticos de ese tipo. Pero volviendo a lo que digo, es importante que en una democracia la gente sea expedita para hablar, esté habilitada a hablar, porque puede hacer sus reclamos, puede hacer sus protestas, puede hacer sus denuncias, decir sus derechos. Los pobres indios tobas que están en la 9 de julio no tienen capacidad expresiva para decir abiertamente, tal vez defender lo que quieren. Entonces pasan a ser ciudadanos de segunda, porque no son escuchados, o no pueden decir lo que quieren, o bien el otro recurso que queda es la violencia. Lo que no sale por la boca sale por el sopapo, sale por el empujón. Entonces esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta. La pobreza lingüística de los medios, sobre todo los orales, es más grave para una democracia que la vulgaridad.